Pongamos música. Ya. Hola, esto es La Mágica Historia. Primero, avisar de que tengo problemas con la caja de los comentarios. Un cacho me deja responder cuando quiere. A veces sí, a veces no. A veces me deja responder solo con un corazón o con un mensaje de voz. Pero no me gusta mandar mensajes de voz. Así que hago el, el alcance, por si acaso me dejan un comentario y ven que por otra ya van a empezar justo ahora. Ahora sí. Cucu. Ya, eso, por si acaso, si es que me dejan algún comentario y solamente coloco un corazón o no sé, es por eso, no es por nada más. Pero es lo que hay. No sé por qué será, en fin. 2 minutos, les arrebaté 2 minutos de su tiempo. Pero el video de hoy día creo que va a ser interesante para muchos, para otros va a ser aburrido. En fin, como siempre, vamos a hacer un pequeño curso de alquimia avanzado, un curso avanzado de alquimia, ¿cierto? Ya no, a esta altura del canal, a esta altura del partido ya no estamos para cosas de principiantes, ¿cierto? Espero. Así que vamos a hacer a esta altura ya en el curso de magia, ¿cómo vamos? Ya hicimos el posgrado, hicimos el MBA. Ahora vamos a hacer un título de excelencia, ¿ok? De alquimia. Ya, déjate de tontera. Vamos a lo importante. Siempre, el ser humano siempre, y todos, creo, queremos entender nuestra realidad, ¿cierto? Queremos entender el mundo que nos rodea y en eso juega un papel importante entender el mundo material, entender por qué están las cosas. Desde que nacemos, desde que somos niños, ¿cierto? Empezamos a preguntar, ¿y eso qué son? ¿Y eso qué es? ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? ¿Me entienden? Y preguntamos por algo, nos dicen, eso se llama mesa y con eso nos quedamos, ¿ok? Pero eso no explica, ¿cierto? Que nos digan el nombre de una cosa o que nos definan una cosa, no explica el origen de esa cosa, ¿ok? Y la ciencia hoy en día nos trata como niños, ¿cierto? Entregándonos definiciones de cosas, entregándonos nombres de cosas, ¿cierto? Pero no nos explica el origen de las cosas, ¿ok? La ciencia no ha podido explicar el origen del mundo material, ¿ok? Y aquí hoy día creo que me gustaría compartir tal vez una idea de por qué no se puede hacer. Para conseguirlo voy a utilizar una zanahoria, un cuchillo y una tabla para picar. Y voy a realizar con esta zanahoria. Este video quería hacerlo cocinando. Un curso de alquimia cocinando, ¿entienden? Porque la cocina es un buen ejemplo de la alquimia, ¿me entienden? Pero era mucho atado, así que van a tener que imaginarse lo que voy a hacer ahora, ¿cierto? Porque ahora, en este momento, voy a hacer, voy a realizar uno de los primeros actos de magia que realizó el hombre. No sé si el primero, pero puede que sea el primero. Y uno de los más importantes. Uno de los primeros y tal vez el más importante acto de magia que ha realizado el hombre. Más incluso que, creo yo, que encender fuego.
vamos, deseenme suerte porque esto es altamente peligroso y se necesita una destreza descomunal para hacerlo. Ahí estoy, realizando mi acto de magia. Lo conseguí y no salí herido en el proceso. Oh. Ya, ¿qué fue lo que hice? Aquí está la zanahoria. ¡Tarán! Wow. Gracias. Entonces ustedes en la casa me van a decir, este imbécil, ¿ah? ¿Qué acto de magia es ese? No hay ninguna magia en eso. Cortaste una zanahoria, huevón ridículo. ¿Entiendes? No. Realicé uno de los mayores actos de magia que ha realizado el hombre y que ha impulsado a la civilización. ¿Okay? Piensen ustedes en un hombre primitivo, ¿cierto? Y que hace eso, ¿cierto? Frente a sus compañeros con un cuchillo de piedra o de madera, no sé, lo que sea. Y toma una zanahoria y pum, la corta. ¿Me entiendes? Y todos lo quedan mirando y, che, boludo, ¿cómo hiciste eso? Porque los hombres primitivos seguramente los primeros eran argentinos. y él les muestra, ¿cierto? Donde había uno, ahora hay dos. Soy un mago. ¿Me entienden? Y eso abrió, obviamente, un mundo de posibilidades. ¿Ok? Pero ahora vamos a lo esencial de esta cuestión. Por algo lo estoy haciendo. Usted me dirá, eres imbécil, ¿cierto? Eso no es ningún acto de magia. Bueno, para un hombre primitivo que nunca había visto un cuchillo en su vida, le aseguro que tiene que haber sido algo impresionante. Pero para nosotros no, ¿cierto? Y cualquiera me podrá decir, si yo le pregunto, ¿cómo conseguí eso? ¿Cierto? ¿Cómo conseguí cortar la zanahoria? Este me va a decir, no seas ridículo, lo cortaste con un cuchillo, hombre. Ya, pero el cuchillo, ¿por qué cortó la zanahoria? ¿Cómo consiguió realizar el corte? Usted me dice, me estáis hueveando. Llevo 8 minutos escuchando pacientemente una estupidez de este tamaño. Y claro, usted me va a decir, el cuchillo corta porque está afilado. ¿Entiende? Oh, obvio. O sea... Claro, el cuchillo tiene su hoja, ¿cierto? Tiene un bisel, ¿cierto? Y un bisel que va cada vez más delgado, más delgado, más delgado. Y mientras más delgado sea ese biselado, ¿cierto? De la hoja del cuchillo, ¿cierto? Mientras más delgado sea, mientras más fino, ¿cierto? Aquí ha habido hartas batallas. Mientras más afilado sea eso, el filo del cuchillo, ¿cierto? Al filo del acero. Era un programa metalero que había de unos amigos. Ya. Mientras más afilado sea el cuchillo, concéntrate, hombre, mayores características de corte va a tener el cuchillo mismo, o el arma, que es la espada o lo que sea. ¿Entiendes? Ya, está bien, entiendo eso, ¿cierto? La hoja del cuchillo, el bisel, ¿cierto? Va penetrando en lo que sea, ¿cierto? Y ahí va cortando. Pero ¿cómo corta? ¿Cómo logra? ¿Cómo logra que esta zanahoria que era una y que ahora no la puedo juntar se convierta en dos? Miren, y más encima tan perfecto. Un corte tan perfecto. Bueno, ahí viene lo simpático. Porque el corte es un acto de magia en sí porque es una ilusión. Es una ilusión, ¿me entienden? Hoy en día la ciencia, ¿cierto?, nos dice de que nosotros prácticamente con nuestras manos jamás hemos tocado algo, jamás hemos tocado nada, ¿entienden? ¿Por qué? Porque a nivel, ya llevando esto a nivel atómico, ¿cierto? Los átomos de nuestro dedo, ¿cierto? Y de la punta, las yemas de nuestro dedo, ¿cierto? Con tejido, ¿cierto? Táctil, ¿me entienden? Más sensible, ¿cierto? Cuando pasamos nuestros dedos por algo, ¿cierto? Realmente no estamos teniendo un contacto directo con eso, ¿me entiendes? Porque si tuviéramos un contacto directo, qué sé yo
toco mi mano, ¿cierto? Y tuviera un contacto directo con mi mano, mis dedos se mezclarían con la mano, ¿me entienden? Habría una mezcla, ese contacto directo se transformaría en una mezcla. Y a lo mejor yo penetraría esa mano, ¿cierto? Y transformaría esto en dos manos, una cosa rara, ¿me entienden? En cambio, lo que hay, ¿cierto? Son los átomos, ¿cierto? De la punta de mis dedos, ¿cierto? Acercándose a la piel, pero supongamos que este es un átomo, ¿cierto? Pero nunca llega realmente a tener un verdadero contacto. Y lo que sentimos como el tacto, digamos, esto es duro, esto es blando, ¿cierto? Esto es pelo, ¿me entienden? Y lo podemos describir porque sentimos, ¿cierto? Lo que realmente sentimos es la diferencia de presión, nada más, ¿me entienden? Entonces, si yo empujo aquí, ¿cierto? Y si este material fuera más blando, ¿cierto? O más duro, ¿cierto? Si fuera más duro una capa de acero, ¿cierto? Mi dedo se deforma, pues se hunde, ¿cierto? Y se aplico más presión, ¿cierto? Me quiebra el dedo, ¿me entienden? ¿Me entienden? Pero no se mezcla con esto. Y si esto fuera más blando, lo mismo. Si esto fuera, por ejemplo, arena, ¿cierto? Mis dedos entran, ¿cierto? Penetrarían la arena, pero al salir, ¿cierto? Tendría los dedos llenos de arena, pero me sacudo y punto. Y no tuve real contacto con la arena. Mis dedos no se mezclaron con la arena. ¿Entienden? Ahora, claro, la piel tiene ciertas características de absorción de cosas. Puede absorber agua, puede absorber minerales, ¿cierto? Pero eso es otro cuento. ¿Para qué nos vamos a complicar la cuestión? El tema es que se entienda, ¿cierto? El concepto de que realmente cuando tocamos algo, nunca esto está en contacto, realmente un contacto directo, íntimo con esto, ¿me entienden? Nunca realmente llegamos a tocar nada, ¿me entienden? Si pudiéramos tocar realmente las cosas, a lo mejor tendríamos la posibilidad de atravesar cosas, ¿me entienden? Como una mesa, cosas sólidas, qué sé yo, y mezclarnos con esas cosas, ¿me entienden? Una cosa muy rara, ¿me entienden? ¿Por qué digo esto? ¿Cierto? Todavía no hemos resuelto el tema del corte. ¿Cómo se produce este acto mágico? ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque aquí hay una cuestión muy importante. La materia, toda la materia, ¿cierto? Del universo, ¿cierto? ¿Entienden? Y la energía también. Pero centrémonos en la materia. Eso es lo importante para ahora. Toda la materia, ¿cierto? Esta ropa, ¿cierto? Yo mismo, los espejos que están detrás, en fin, las cosas plásticas que están por ahí. Toda la materia, ¿cierto? Tiene sus características de materia y de lo que es esta zanahoria, ¿cierto? Tiene sus características de zanahoria, que adentro tiene, ¿cierto? Distintos tejidos que se van acomodando, ordenando, ¿cierto? Con distintas funciones, ¿cierto? Porque esto es materia orgánica que pertenecía a algo vivo. No está vivo, está muerto. Bueno, no es un buen ejemplo esto porque las plantas, ¿cierto? Esto mismo yo lo entierro cuando estaba entero, ¿cierto? Y vuelve a tener vida, ¿cierto? Pero es materia orgánica, en este momento es materia orgánica sin vida, ¿entienden? Pero su estructura, ¿cierto? Está hecho para concebir la vida, ¿entienden? Está hecho de una manera para concebir la vida, ¿ok? Y todo se ordena en el universo, ¿cierto? Todo el mundo material se ordena con un propósito, ¿cierto? Me estoy adelantando, disculpen. Lo importante ahora es que todo el mundo material en el universo está ordenado, es una representación, la forma, la textura, la temperatura de las cosas, la vibración de las cosas, todo es una manifestación de sus características y sus propiedades electromagnéticas. ¿Por qué? Porque todas las cosas materiales en el universo, todo lo que está hecho en el universo, finalmente son iones eléctricos, átomos. ¿Ok? ¡Ay, qué maravilla! Qué nuevo lo que estás contando. Cualquiera sabe eso. Sí, cualquiera sabe eso, pero no cualquiera desarrolla la idea, ¿cierto? Con un pensamiento propio. ¿Entienden? Eso es lo difícil. Eso es lo que los alquimistas, por ejemplo, han hecho a través del tiempo. Llegando a través del pensamiento, llegando a estas ideas complejas, llegando, por ejemplo, al concepto del átomo,
cientos de años antes de que se demostrara la existencia del átomo, ¿me entienden? Ya habían personas hablando de partículas atómicas hace cientos de años atrás, ¿ok? Eso solo se consigue con un adiestramiento en el ejercicio de pensar. Bueno, volvamos entonces ahora al tema del corte. Insisto, que sea, parezca chistoso, pero es importante para poder explicar el concepto. ¿Por qué el cuchillo, nuevamente, por qué cortó la zanahoria? ¿Me entienden? En dos. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo lo logró? ¿Fue destruyendo, cierto, el tejido de la zanahoria? No, no lo destruyó. ¿Me entienden? Simplemente lo separó, ¿cierto? Colocó el cuchillo, colocó una barrera, una pared metálica. Colocó una pared metálica entre el tejido de la zanahoria, ¿cierto? Y ahí se produjo algo, ¿cierto? Pero realmente no destruyó la materia de la zanahoria. ¿Entienden? Entonces, simplemente la separó, la dividió, ¿cierto? La convirtió en dos. La dividió, la separó, ¿cierto? Simplemente cortó algo, hay una continuidad que había. Simplemente la hoja, el bisel de la hoja, cuando penetró por el tejido de la zanahoria, ¿cierto? Los átomos de la zanahoria simplemente no se destruyeron, simplemente se fueron ordenando, fueron abriéndole paso al cuchillo. Y aquí viene lo interesante, y aquí viene lo que demuestra de que esto realmente es un acto mágico. Porque cuando eso sucedió, ¿cierto? Si al momento de retirar la hoja, la zanahoria ya no volvió a ser la misma. Los átomos que se acomodaron, ¿cierto?, para dejar pasar la hoja del cuchillo, no volvieron a estar juntitos. Aunque yo trate de juntarlos ahora, ¿cierto? Aunque lo amarre, ¿cierto? No van a volver a estar juntos. ¿Qué pasó ahí? ¿Entienden? ¿Qué pasó? Dijimos, ¿cierto?, que la materia, ¿cierto?, toda la materia es simplemente manifestaciones, ¿cierto?, electromagnéticas de estos iones eléctricos, ¿cierto?, los átomos, ¿cierto? Entonces, y que esas características le dan la forma y las características, ¿cierto?, de color y todas las características que tiene la materia. Pero esas características electromagnéticas están dentro del átomo. Pero aquí vemos que hay una fuerza magnética también que actúa en las cosas, que es externa, ¿cierto? Hay una fuerza electromagnética actuando interna en los átomos de la zanahoria que le da sus características de zanahoria. Pero hay una fuerza magnética, electromagnética, o quizás de otro tipo, que le da, ¿cierto?, que actúa dándole su estabilidad, digamos. Y que una vez que eso se rompe, una vez que hay una barrera que rompe eso, ¿cierto? Eso no se vuelve a restablecer. Y eso demuestra de que es una fuerza externa, electromagnética externa. ¿Me entiendes? Entonces, en el mundo material hay fuerzas propias, ¿cierto?, de nuestra materia que están actuando a nivel atómico, pero también las cosas están expuestas a fuerzas externas, ¿ok? Que se le colocarán distintos nombres, la ciencia las estudiará y le colocará, como dije en un principio, ¿cierto? Nos dará el nombre de la cuestión, nos dará la definición, pero nunca nos va a entregar una explicación del origen de esas cosas, ¿entiendes? De esas fuerzas. Ahora bien, esto ya está más o menos complicado, ¿cierto? Compliquémoslo más. Estas fuerzas, ¿cierto? Llamémoslas fuerzas electromagnéticas para tratar de darle una visión de este asunto, pero también se les podría definir como fuerzas sexuales del universo, ¿ok? Fuerzas femeninas y masculinas. ¿Okay? Anteriormente, hace ya bastantes años, dijimos que en algún momento íbamos a tocar ese tema y dijimos que era muy importante y que las fuerzas sexuales, la fuerza de la sexualidad es muy importante, es una fuerza divina, ¿cierto? Por llamarlo de alguna manera.
¿ok? Fuerzas que, lo hemos explicado, ¿cierto? Está en la base de la magia, ¿cierto? El entender que las fuerzas masculinas son hacia afuera y las fuerzas femeninas son hacia adentro, ¿cierto? Fuerzas magnéticas, ¿cierto? Que se repelen o se atraen, creando el mundo material, ¿cierto? Creando la unión o separación de estos iones eléctricos, ¿cierto? Que al unirse o separarse crean primeramente distintos efectos, ¿cierto? Químicos, ¿cierto? Fenómenos químicos, después fenómenos físicos, ciertos fenómenos estructurales, en fin, todo lo que presenciamos nosotros en la materia finalmente son procesos químicos que finalmente, hilando más fino todavía, lo hemos dicho anteriormente, son procesos de polaridades eléctricas, es decir, de fuerzas sexuales, femeninas y masculinas. ¿Ok? Ahora bien, todo esto se complica muchísimo más, ¿cierto? Porque no podemos llegar a entender por qué una piedra, ¿cierto? Sabemos de qué está compuesto, podemos saber de qué está compuesto esa piedra, pero no podemos entender cómo esos compuestos, ¿cierto? Químicos, esos iones, se ordenan, qué fuerza interactúa detrás para ordenar esos compuestos químicos y esos iones para que la piedra se llegue a transformar en una piedra con ciertas características. Una piedra arenisca es muy distinto, ¿cierto?, a una roca basáltica y mucho más distinto, ¿cierto?, a una piedra preciosa. ¿Me entienden? Entonces, nuevamente, existen algunas fuerzas que ya están planteadas en la ciencia, que ya están nombradas, ¿cierto? Existe semántica con respecto a esta cuestión, existen definiciones con respecto a esta cuestión, pero no existen reales explicaciones, ni tampoco nos explican el origen de esas fuerzas. Y el tema se vuelve muchísimo más complicado cuando hablamos de la materia viva, cuando hablamos de la vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene una cuestión, ¿cierto? Que yo incluso la conversé con mi hijo el otro día. Y mi hijo me dijo que había visto un video de unos tipos que habían hecho un experimento con tejido nervioso de una mosca o el cerebro de una mosca que lo habían conectado a un computador y todo el asunto. Entonces, que el experimento había resultado, que había una interacción del asunto y que ese tejido seguía, entre comillas, vivo, ¿cierto? Gracias a la computadora. Entonces, que ahí los tipos se preguntaban realmente la pregunta del millón, pues, qué es la vida, ¿me entienden? Entonces yo le decía a mi hijo, es que ahí hay una trampa, ¿no? Hay una trampita. Entonces ahí, ¿cierto? Le explicaba un poquito el tema de que todo el mundo material es un reflejo de fenómenos electromagnéticos, ¿ok? Y cuando hablamos de electromagnetismo, ¿cierto? Ya lo sabemos, ¿cierto? Hoy en día convivimos con un montón de tecnología que funciona con electromagnetismo, ¿cierto? Los televisores, los celulares, ¿cierto? Y eso nos lleva a qué cosa? A la inteligencia artificial, ¿cierto? Y a los robots, ¿cierto? Que son, ¿cierto? ¿Cómo se les dice también? Organismos artificiales, ¿cierto? Y mezclando robots con inteligencia artificial, hoy en día se puede crear, ¿cierto? Ciertas máquinas, ¿cierto? Que llegan a crear una ilusión de vida muy creíble, ¿cierto? Que llega a ser, eh, 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 ¿cómo decirlo? Impactante, ¿me entienden? Entonces, pero ahí está el asunto, ahí está el engaño, ¿cierto? Del demiurgo que controla, ¿cierto?, esta fuerza electromagnética y puede llegar a crear ilusiones muy vívidas de realidad. Y no solamente de realidad, sino que ilusiones incluso de vida. Pero son solo eso, son ilusiones. ¿Ok? Y aquí, para alargar un poco más el video, para hacerlo un poco más latoso y aburrido, eh, mencionar, ¿cierto? Tolkien, en el tema en su mundo de la Tierra Media y en El Señor de los Anillos. Eh,
una vez me compré un libro acerca de las criaturas oscuras del mundo de Tolkien. No era malo el libro, traía buenas ilustraciones, pero no era más que la descripción del autor acerca de las criaturas oscuras del mundo de Tolkien. Pero el mundo de Tolkien es muy complejo, por algo existe la sociedad Tolkien para poder analizar, ¿cierto?, toda esta cuestión. Dentro de los escritores de fantasía no existe otro relato tan complejo y con tanto material como el relato del mundo de fantasía de Tolkien. ¿Okay? No hay nada que se le acerque, ni la Guerra de la Galaxia, ni Duna, ni Harry Potter, nada. ¿Entienden? Y allí hay mucha información. ¿Entienden? Entonces, gracias hoy día a que está YouTube porque hay mucha información que ni siquiera está publicada de textos anexos de Tolkien, ¿me entienden? Muchísimo. Pero gracias a canales, ¿cierto?, de fans del mundo de Tolkien, a mí personalmente Tolkien como escritor no me gusta, me aburre mucho. Es como tratar de escuchar a un abuelito escuchando historias, ¿me entienden? Y no hay caso. Cada vez que he leído algo de Tolkien me cuesta bastante, pero conceptualmente hablando es materia obligatoria para los que se interesan en este tipo de temáticas mágicas y todo esto. Bueno, el asunto es que cuando vemos El Señor de los Anillos, ¿cierto? Y vemos Frodo y toda la historia del Señor de los Anillos, y vemos el personaje maligno del Señor de los Anillos, Sauron, los que todos los que hemos leído un poco más de Tolkien sabemos de que Sauron no es el más dentro de la maldad, dentro de la representación del mal. Y sabemos que en el mundo anterior, ¿cierto?, de la Tierra Media, de Tolkien, existen maldades muchísimo más grandes. ¿Okay? Y está esta maldad, ¿cierto?, de especie de ángel caído, ¿cierto?, Melkar, que posteriormente cambia de nombre, ¿cierto?, haciendo una alusión así como la historia bíblica de Lucifer, ¿cierto?, que se llamaba primero Luzbel, en fin. Y Melkar se transforma, ¿cierto?, en un ser oscuro, Morgoth, y que es muchísimo más poderoso, ¿cierto?, que Sauron. Bueno, no me voy a entrampar en eso. A lo que voy es que este personaje, ¿cierto?, dentro de la alquimia o dentro del misticismo, ¿cierto?, vendría a ser una cosa así como la representación del demiurgo, ¿me entienden? Un ser angelical, ¿cierto? Un ser angelical que tenía la capacidad de ser geoformador de materia, ¿me entienden? Incluso de montañas o de continentes, qué sé yo. Pero que de alguna manera encarnó en este mundo, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, otro día, si quieren, podemos hablar acerca de realmente la encarnación del mal en el mundo de Tolkien, porque en este tema que yo hice una serie una vez acerca del mal, ¿cierto? Si existe el mal o no, Tolkien tenía bastante que decir y aporta bastante en este tema. Disculpen si me puse un poco fome, pero es importante mencionarlo. Bueno, la cosa es que bueno, había un detalle que yo no conocía de este personaje, ¿cierto?, del mundo de Tolkien, de esta encarnación del mal, ¿cierto? Y una de las más poderosas de esta saga. Y yo por ahí vi un video con un material anexo que yo no conocía y que muy, muy decidor, ¿me entienden? En donde salía ahí que ¿por qué
este ser que era tan poderoso, por decirlo de alguna manera, se fue debilitando a través del tiempo hasta el punto de que pudieron cazarlo, pudieron eliminarlo, ¿cierto? No matarlo, no se puede matar. Algo que está creado, ¿cierto? Con maldad pura no se puede, no se puede destruir, pero lo sacaron de esta realidad, ¿me entienden? Lo exiliaron de esta realidad, ¿me entienden? ¿Cómo consiguieron eso si era un ser tan poderoso? ¿Me entienden? Entonces, hay un material anexo de Tolkien donde explica esta cuestión y explica que así como en El Señor de los Anillos, Sauron, ¿cierto? El Señor Oscuro crea los anillos de poder, ¿cierto? En parte para poder controlar a todos los seres mágicos que hay en la Tierra y poder, a través de esos anillos, poder, ¿cómo se dice? Coimiarlos de alguna manera, ¿cierto? Tentarlos, ¿ok? Y esos anillos tenían algo de poder del propio Sauron, ¿entienden? Entonces, hay un texto, se supone que hay un texto de Tolkien donde él explica de que el antecesor de Sauron, ¿cierto? Este ser muchísimo más poderoso, no habría creado una joya en sí, ¿me entienden? Como un anillo o una piedra preciosa, sino que habría creado un anillo que envuelve el mundo material, es decir, habría llenado el mundo material con parte de su esencia, ¿ok? ¿Me entienden? Entonces, eso también lo explican estas líneas místicas, qué sé yo. Como les digo, desde hace mucho tiempo, obviamente Tolkien se nutrió de mucha información mística y él simplemente colocó un colorido, ¿cierto? Una mitología, ¿cierto? Una forma de relatarlo. En donde se dice que el demiurgo, ¿cierto? Es el padre del mundo material y su esencia está en el mundo material, ¿cierto? Hay ciertas corrientes gnósticas que hablan, que dicen que el mundo material es el mal, es el reflejo del mal. Y aquí Tolkien nos está dando una respuesta en donde nos dice, ¿cierto?, de que el mundo material no es el mal, pero sí está demasiado infectado, ¿cierto?, con la esencia, con el cuerpo de este ser maligno, ¿entienden? A tal punto de que si se eliminaba a este ser, ¿cierto? Si se lo mataba, se destruía nuestra realidad, nuestro mundo, la Tierra Media, ¿cierto? Que es el lugar donde existimos nosotros los hombres, la tercera dimensión, no sé, como quiera verlo, ¿me entienden? Por eso es que este ser tuvo que ser exiliado hacia otra realidad dimensional, qué sé yo, o lo que sea, ¿entienden? Y es por eso, y aquí viene algo súper decidor, creo yo. Es por eso, por ejemplo, Tolkien describe el mal, ¿cierto? Esta locura que le da, por ejemplo, a los enanos que buscan tesoros bajo la tierra en su mundo, ¿cierto? Y que la codicia, ¿cierto? Llega un momento en que simplemente les da una enfermedad que se vuelven locos, locos de codicia por las piedras preciosas, por el oro sobre todo, y es porque el oro, dice Tolkien, ¿cierto? Eh, Manifiesta y absorbe mucha de esta maldad, entre comillas, ¿cierto? De este ser Morgoth. Entonces, interesante. ¿Por qué? Porque el oro, ¿por qué sigue siendo valioso para nosotros, ¿cierto? En nuestra realidad, ¿entienden? Bueno, porque es un metal precioso que es fácil de manipular, ¿cierto? Y se pueden hacer artesanías fácilmente con el oro, porque es bonito, pero principalmente porque el oro es el mejor conductor eléctrico o electromagnético, ¿entienden? Entonces, aquí Tolkien nuevamente nos está mandando esta pista de algo que ya lo hemos mencionado en el canal en otras ocasiones, ¿cierto? De que cuando alguien quiere hacerse una idea de cómo es la encarnación maligna, por lo menos en esta realidad, ¿cierto? Yo lo he dicho en otras ocasiones, vean, no sé, pues, videos de las auroras boreales, ¿cierto? La ionosfera, ¿cierto? Donde está la capa electromagnética de la Tierra que influye en todas las cosas materiales, incluyendo
en nosotros, incluyendo en el aspecto electromagnético de nosotros, es decir, prácticamente todo lo que somos físicamente y nuestra mente, que funciona a través de electricidad. ¿Okay? Nuestros pensamientos, a veces nuestros pensamientos, lo he dicho en otras ocasiones, a veces no son nuestros pensamientos, vienen, ¿cierto?, del ambiente, ¿cierto? Para decirlo de forma linda, ¿cierto? Es la influencia de Morgoth, de este poder de Morgoth que está en nuestro mundo aún, ¿cierto? El angelito bueno y el angelito malo hablándonos al oído, ¿entienden? Pero no deja de ser real esta cuestión de que todo el mundo material, toda nuestra realidad material está condicionada, ¿cierto?, a las expresiones de este mundo electromagnético. ¿Ok? Ahora bien, nuevamente, cuando hablamos de la vida, ¿cierto? Ya que estamos hablando del mundo material, pensemos en la materia orgánica, ¿cierto? Que es la que es compatible con la vida, ¿entienden? Y aquí nuevamente los alquimistas, a través de su enseñanza, ¿cierto?, místicas y simbólicas, nos entregaban la respuesta. Cientos de años antes de que la ciencia avalara lo que la alquimia decía, ¿cierto? Entonces, la alquimia nos habla, ¿cierto?, de las 4 fuerzas naturales, ¿cierto? Fuego, aire, tierra y agua. ¿Ok? Y la materia orgánica, la materia de la vida, está formada por fuego, aire, tierra y agua. ¿Okay? Los 4 iones principales que forman la materia orgánica, ¿cierto? Hay otros más, pero son trazas, ¿cierto? Ciertas vitaminas, ciertos minerales, ¿cierto? Hierro, qué sé yo, pero que son trazas en el cuerpo humano y en el cuerpo de las criaturas vivas. Los 4 iones, los 4 elementos principales de la materia viva son carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Ya para qué lo vamos a decir, ¿cierto? En el oxígeno o el oxigen, también, ¿cierto? Ahí los alquimistas nos están dando la respuesta de que es un elemento, es un ion, es un átomo que tiene que ver con la vida. Oxigen. El oxígeno es el aire, el oxígeno. El hidrógeno es el agua, ¿cierto? H2O. Hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno, agua, hidrogen, ¿cierto? Que está presente en la vida. Hidrogen, ¿cierto? ¿Cuál otro? Nitrógeno, ¿cierto? El fuego, ¿cierto? El fuego, nitrógeno, las sustancias nitrogenadas que son incluso explosivas, ¿cierto? Los explosivos, por lo menos los básicos, son a base de nitrógeno. El nitrógeno guarda en sí la fuerza del sol, la fuerza del fuego, ¿entienden? Y también está presente en la vida, ¿cierto? Presente nitrogen, presente en la genética, ¿cierto? En el ADN. El ADN que tiene una característica que tiene una característica y una estructura física, pero también tiene características y estructuras místicas y espirituales. Por algo se enseñaba la existencia del ADN hace miles de años. Y por último, el carbono, que no es... ¿Y el carbono por qué no es carbogen, ¿cierto? Carbono, ¿y qué es el carbono? Es la tierra, ¿cierto? La tierra, el carbono, la tierra. Bueno, porque los otros elementos son los elementos que le dan las características, ¿cierto? Los iones que le dan las características a la materia viva, y el carbono, ¿cierto? Sirve de la base, es la base estructural de la vida, ¿me entienden? Entonces, por eso seguramente no se le coloca el apellido de gen, carbogen, ¿me entienden? No, carbono nomás, carbono. Y esto es visible, ¿cierto? Cuando algo vivo, ¿cierto? Perece, ¿cierto? O esta misma zanahoria, nuevamente la zanahoria, ¿cierto? Que ahora ya está muerta, pero sigue siendo materia orgánica en descomposición, es decir, se está descomponiendo, toda su estructura se está descomponiendo, entonces va perdiendo agua, las primeras cosas que pierde, ¿cierto?
va perdiendo agua, va perdiendo los minerales, ¿cierto? El nitrógeno, y lo último que va perdiendo es su estructura, porque es esa base de carbono, ¿entienden? Y por eso existe la prueba de carbono 14 que puede medir, ¿cierto? La edad de las cosas que están hechas con, que tienen una base de materia orgánica, porque el carbono, la estructura, ¿cierto? De la materia orgánica de las cosas vivas, es lo último que se va perdiendo en la descomposición. Ya. Ahora viene la pregunta del millón en esta cuestión. Si los alquimistas y la ciencia sabe de qué está hecha la vida, ¿cierto? Por lo menos la materia, espérenme un poquito porque... Entonces, si se sabe de qué está hecha la materia orgánica y la vida, ¿por qué no llega aquí un doctor Frankenstein y toma agua, viento, ¿cierto? Tierra y fuego, ¿cierto? Y le aplica electricidad y crea algo vivo, ¿cierto? O se agarra carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno y se le aplica una descarga eléctrica y que eso cree algo vivo, ¿entienden? Entonces ahí está el tema de que el mundo ilusorio, ¿cierto? Del demiurgo, ¿cierto? O de Morgoth, este mundo electromagnético creado a través de efectos electromagnéticos, ¿cierto? También hay fenómenos electromagnéticos, como decíamos al principio, que están implícitos en la estructura de las cosas, pero hay otras fuerzas actuando en esta cuestión, y hay fuerzas que no son de esta realidad. Y eso es lo que hablamos. Si no lo ha visto, vaya al canal, ¿cierto? Vaya a la playlist del curso de magia y vea el video acerca del amor, del misterio del amor, ¿entienden? Y ahí, ¿cierto? Se explica cómo el verdadero acto de creación, ¿cierto? Que eso ya lo hablamos, no quiero tener que hablar todo de nuevo, ¿cierto? Cómo se veía la creación en el mundo antiguo, ¿cierto? Que las cosas al ser creadas tenían que tener un propósito, ¿cierto? Un propósito para ser creadas. Si no tenían un propósito, una utilidad, realmente no era verdadera creación. ¿Entienden? Y que si esa cosa se alteraba, si venía alguien y lo cambiaba, lo quebraba y lo mezclaba con otra cosa y creaba otra cosa útil, ¿cierto? Esa persona tenía el derecho de nombrarla, cambiarle el nombre a esa creación, ¿entienden? Y se convertía en un creador, ¿entienden? Esa es la creación, pero de los magos, de los que nos gobiernan, ¿cierto? Mezclar cosas, o la creación a nivel humano, lo que nosotros hacemos, porque finalmente si tú creas algo de esa manera, no dejas de ser un creador, pero realmente no creaste nada nuevo, ya estaba, todos los elementos ya estaban ahí, ya lo hemos dicho varias veces. Pero la verdadera creación implica traer algo de fuera de nuestra realidad, ¿me entienden? Y ahí es donde entraba, ¿cierto? Todo este tema del misterio del amor, ¿cierto? Y de llamar algo, ¿cierto? Ya amar algo desde otra realidad, ¿cierto? Hacer un llamado, un ya amado, ¿cierto? Y traer esa esencia, ¿me entiendes? Y mezclarla con el mundo electromagnético, mezclarla con el cuerpo de Morgoth o del, o del demiurgo o lo que sea, ¿cierto? Y crear y realizar verdadera creación que siempre tiene que ver con la vida, ¿ok? Pero también en nuestra realidad convivimos, ¿cierto? Con fuerzas oscuras, negativas, ¿cierto? Que tratan de descomponer la vida, que tratan de destruir la vida, que son fuerzas oscuras, anti-vida, ¿entienden? Pero cuando hicimos el ciclo, ¿cierto? Acerca del mal, tratando de entender lo que era el mal, llegábamos a la conclusión, ¿cierto?, de que podíamos sentir los efectos del mal, ¿cierto? Porque claro, está la influencia maligna, ¿cierto? En todas las cosas está, ¿cierto?, este ADN maligno que nos dejó, ¿cierto?, el maligno principal. Incluso tal vez no es el principal, eso ya por tiempo lo podemos ver otro día. Pero decíamos, ¿cierto?, en ese ciclo de video de que el mal es algo externo,
¿cierto? Y que nuestro mundo, como dice Tolkien, la Tierra Media, o como dice, de donde Tolkien se inspiró, ¿cierto? Las mitologías, ¿cierto? Nórdicas, qué sé yo, que estamos en Midgard, ¿cierto? En una realidad intermedia, ¿cierto? En donde este mundo material no es ni bueno ni malo, sino que tiene influencias malignas y benignas, ¿cierto? El bien está acá y el mal está acá y nosotros estamos al medio, ¿ok? Y el mal, por suerte, está exiliado. El verdadero mal está exiliado de nuestra realidad. Y el bien también, el verdadero bien también está fuera de esta realidad. ¿Entiendes? Pero ojo, cuidado, ¿cierto? De que el mal y el bien son fuerzas que no se destruyen, están siempre ahí y siempre constantemente tratando de ingresar a nuestro mundo. ¿Y cómo ingresan a nuestro mundo estas fuerzas originarias que seguramente son las que producen las leyes de la física, las leyes de la ciencia, ¿cierto? Estas que hablábamos también en ese pequeño ciclo que hicimos acerca de la autoridad, ¿cierto? Que dan, ¿cierto? Estas reglas, ¿cierto? Entre comillas, divinas, que nos gobiernan y que tenemos que estar sometidos a esas leyes que sabemos que existen, pero no sabemos cuál es su origen, porque están más allá de nuestra realidad. Y ya sabemos que para atraer cosas de más allá de nuestra realidad tenemos que llamarlas, es decir, emplear el misterio y el acto poderoso y mágico del amor para llamar esas cosas. Pero así como se puede llamar algo que viene del plano del bien, de la luz, ¿cierto? Y crear un niño luminoso, un bebé, todos los bebés son luminosos. También se puede traer cosas del otro lado, ¿cierto? Y ahí es donde entra todo el ritual satánico, ¿cierto? Que es una perversión, es una corrupción, ¿cierto? De este proceso de creación benigna, ¿cierto? Del amor, ¿me entiendes? Es una perversión del amor. Por eso los actos satánicos tienen que tener las características que tienen todos los rituales satánicos, ¿ok? Entonces, bueno, pero ese es tema para otro video, ¿cierto? Cómo finalmente, incluso ya lo conversamos un poco, ¿cierto? En esta cosa de cómo viajar al infierno, ¿cierto? Hace miles de años nos explicaron en la mitología, no por otra, se van a poner a pelear estos dos. En la mitología, ¿cierto? Mesopotámica, y hablábamos del mito de Injana, ¿cierto? Cuando bajó al infierno a buscar a rescatar a su hermana, pero su hermana demoníaca solamente quería matarla. Y mostramos de que hay una receta, ¿cierto? Para hacer bajar no solamente a los seres humanos, sino que a los dioses mismos al infierno, ¿cierto? Entonces, cuidado con todo eso, porque nuestra sociedad hoy en día, amablemente, sin que lo sepamos, e incluso logrando que nosotros mismos pidamos hacer este descenso hacia el infierno, atrayendo de esta manera, utilizando al ser humano como un, como una enzima, ¿cierto? Que atrae el mal, al verdadero mal, a la tierra, ¿entienden? Entonces hablábamos ahí del tema de las joyas, de irnos desprendiendo de nuestras joyas que nos vuelven seres luminosos y vivos, ¿cierto? Descender al infierno es perder vida, es volverte un zombie en vida, ¿cierto? Insisto, ya hablamos de cómo se produce ese proceso, y hablamos también cómo se puede hacer el proceso inverso, en el mismo orden, ¿cierto? Recuperando las mismas joyas. Y ahí se produce un tremendo acto mágico en donde el ser que logra hacer ese recorrido de descenso y ascenso vuelve a nacer, ¿cierto? Muchísimo más fuerte, transformado, ¿cierto? Y ahí está lo que toda la historia, las grandes historias del mundo desde miles de años nos han contado, ¿cierto? La saga del héroe, pero eso lo vamos a comentar otro día, porque toma tiempo, no por otra, toma tiempo, ¿entiendes? Pero a lo que quiero llegar es que para poder hacer frente al mal, ¿cierto? Hay que hacer este viaje consciente o inconscientemente, ¿cierto? Y los que logran salir vivos de este viaje se vuelven seres
indispensables en este mundo. Seres que deben ser escuchados. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Cuídense. Chao.